Vamos a comenzar de una vez el directo. Es la primera vez que me toca manejar toda la parte tecnológica. Y bueno, pues creo que ya comenzamos también por YouTube. Y pues hermanos, entonces, eh, durante este tiempo de introducción a la teología general, comenzamos ya a ver un poco acerca de la teología histórica, también vimos un poco de la teología, de la parte de la teología propia, vimos la teleología, y pues ahorita ya hace 8 días comenzamos con la lectura de unas partes importantes de los puntos cruciales de la cosmología bíblica. Y en la cosmología bíblica, pues vamos a intentar desarrollar un poco más lo que el hermano Gino estaba exponiendo. Cuando lo estuvimos leyendo, vimos que tenía muchos términos de los cuales tal vez no nos quedaban claros, no los entendíamos, y pues confiando en el Señor, pues vamos a intentar eh, desarrollar un poco más esta parte de la cosmología. Entonces, lo primero que se necesita saber es que la cosmología, el término de cosmología, Dios no solamente nos ha enseñado en su palabra acerca de sí mismo, ya vimos un poco de la teología propia, en la teología propia vimos los atributos del Señor, estuvimos mirando acerca de la Trinidad, todo acerca de Él mismo. Y también hace 8 o 15 días vimos acerca del plan de Dios, pero en la eternidad. Todavía no los planes desarrollados, sino los planes en la eternidad. Y esa era la divina teleología. Sino que ahora también vamos a empezar, Dios nos habla por medio de su palabra, nos revela, nos comunica todo el depósito acerca también de la creación. Eso es lo que el Señor también quiere mostrarnos. La materia que se ocupa de la creación se llama cosmología. A través de ella se ve el origen de la creación, se ve el estado de la creación y se ve el sentido de la creación. Son las tres partes que vamos a ver. El origen, el estado, que sería la parte como en este momento, y el sentido de la creación, el futuro, el propósito también del Señor. Las clases de criaturas, vamos a ver su clasificación y otros temas importantes. Eso se ve en la cosmología. Cosmología viene del griego cosmos, que significa universo, mundo, y logos, palabra. O sea que cosmología es la palabra o tratado acerca de la creación. La cosmología tiene que ver con el estudio de la creación. La cosmología bíblica se subdivide a su vez en partes o áreas diferentes, como la cosmogonía, que es el origen, la, la cosmología propiamente dicha y la cosmotelia. Y en la cosmotelia, que es el, el sentido de la creación. Son tres partes que vamos a ver: cosmogonía, cosmología propiamente y la cosmotelia. Entonces vamos a ver el primer punto de la cosmología, que es la cosmogonía. Este es el primero, cosmogonía. Y como cosmogonía, lo que significa es el origen del universo. Eso es lo que significa cosmogonía. La cosmogonía se ocupa de todo lo relacionado con los orígenes de la creación. Esa palabra viene de las raíces griegas de cosmos, que significa mundo, y gonía de genes. De ahí llega la palabra origen, la palabra génesis, que es el principio, el origen, el género, el engendrar. Entonces, cosmogonía significa el origen de las cosas. Entonces, cuando vamos a escuchar algo de cosmogonía, ya sabemos que cosmogonía es el origen de las cosas, el origen del mundo. Y por eso necesitamos hablar de cosmogonía bíblica, porque como estamos viéndolo en muchas culturas, cada una tiene su cosmogonía. ¿La han visto de alguno? Los incas, no, los incas creo que venían, la cosmogonía todo empezaba por el maíz y ahí llegaba el resto.
El origen de la creación lo vemos como obra del Creador Trino. Antes de empezar y partir con todas las herejías, de poder empezar a hablar de cosas de lo que las otras religiones y culturas creen, pues es necesario centrarnos primeramente en el origen de las cosas según lo que dice la Biblia. Y lo primero que vemos del origen de la creación es que es una obra del Creador Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es fácil que nosotros decimos Padre, que es el Creador de todo, pero también está involucrado el Hijo y el Espíritu Santo. Aparece el Padre como el origen de la creación. Todo fue creado por el Padre, pero también por medio del Hijo. En el prólogo del Evangelio de Juan 1:3 dice, todas las cosas por él, se refiere al verbo de Dios, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue, todo fue creado por medio del Hijo. Todo ha sido creado por medio del Hijo, y sin él nada ha sido hecho. Entonces en el Padre lo encontramos en Hebreos 1, 2 y 3. Y ahí encontramos donde dice que Dios constituyó al Hijo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso nos explica que el Padre creó el universo a través del Verbo de Dios, con el Hijo, por medio del Hijo y a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Vemos entonces en la cosmogonía el origen de todas las cosas, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el creador de todas las cosas, el trino Dios. Todo fue creado en Él, de Él, por Él y para Él, pero con la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es fácil que se acepte que el Padre es el creador, pero la Biblia enseña no solamente la participación del Padre en la creación, sino también enseña con claridad que el Hijo de Dios con el Padre es el creador del universo. Vemos entonces también la obra del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la palabra nos dice que el Hijo es el principio de la creación de Dios, eso significa que Él es el comienzo, a través de quien todo comienza, no el primero en ser creado, porque algunos, el hermano Gino habla ahí de los ruselistas, de los testigos de Jehová, donde piensan que Jesús es el principio de la creación. Pero realmente no es que sea el primero en ser creado, sino que nada fue hecho sin él y todas las cosas por él fueron hechas. Es como el vehículo de Dios, como palabra de Dios, como verbo de Dios para la creación de todas las cosas. El Hijo entonces es también, sin él nada ha sido hecho. Sin él nada ha sido hecho. Y no es como los testigos de Jehová lo toman, que primero el Padre creó al Hijo y por el Hijo hizo todo. Es mentira, ya lo vimos en la Trinidad, en donde vemos la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos recordando acá o lo que ponemos nuevamente, casi siempre en cada tema se va a ver la Trinidad, porque en realidad, aunque es difícil de a veces de poder explicar todo lo de la Trinidad, sabemos que Dios está involucrado en cada cosa. Entonces, por eso podemos ver el Hijo también, sin él nada ha sido hecho. Y el Espíritu Santo. La Biblia también habla del Espíritu Santo de Dios como participante en la creación. En Génesis 1, del 1 al 3, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Allí habla de una participación del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos dice que Dios se relaciona con la creación a través del Espíritu. Él la crea por medio de su palabra, pero actúa sobre ella por medio de su Espíritu. O sea, podemos ver entonces que esa es en la creación el Espíritu Santo también participa. Dios se relaciona con la creación a través de su Espíritu. Eso nos confirma una vez más la participación en la creación, no solo del Padre, sino también del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces vemos la cosmogonía antes de iniciar todas las otras partes que el hermano Gino quiere referirse, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros, lo que Dios ha hecho nos lo muestra acá. Esta es la cosmogonía bíblica. Más adelante vamos a verlo completo, cada uno de estos aspectos. Algo importante, de aquí todas las filosofías, religiones van a tomarlo, y es que la cosmogonía bíblica, todo viene de la creación ex nihilo. Una palabra hasta que nunca has escuchado, ¿no? Esa palabra ex nihilo equivale a sacar de la nada. No había algo eterno de lo cual Dios dijo, ay, con eso, digamos, arena, ay, con esa arena hagamos ladrillo, y con el ladrillo no, sino que cuando nosotros hablamos, cuando la Biblia nos dice que la creación es ex nihilo, es porque de la nada sacó Dios todo, de la nada. Crear equivale a sacar de la nada. Esto lo dice el hermano Francisco Lacueva. El crear, cuando nosotros hablamos de que creamos, nosotros no podríamos crear porque no sacamos nada. O sea, hacemos algo de la nada. Nunca lo podríamos hacer. Ya todo el Señor lo ha creado. Pero Dios, cuando empieza a decir que por la fe nosotros creemos que Dios sacó todo por el poder de su palabra, es porque no había nada. Dios mismo, antes, en la eternidad, siempre ha estado Dios, pero no había algo para la creación. El sacar de la nada, lo cual no significa que la nada sea algo de donde se puede producir un ser, puesto que de la nada, nada se puede sacar. Nada se puede sacar de la nada, ¿cierto? El verdadero sentido de la frase es que el poder infinito de Dios tiene en exclusiva la capacidad de hacer que exista un ser que no preexista ni en su forma, ni en su constitución molecular, ni en su masa atómica. Aunque se escucha un poco difícil a veces, aquí está diciendo Dios mismo que Él es, bueno, que aquí podemos ver que Dios es el único suficientemente todopoderoso de sacar algo de la nada. ¿Sí? Es el único. ¿Y qué habla acá? Pues habla de algo que tal vez ya cuando empezamos a ver materia y cosas de física, vemos que hay una constitución molecular, una masa atómica, pero todo esto lo podemos resumir en que Dios sacó de la nada. Esta es la cosmogonía bíblica que nosotros no solamente creemos, es que Dios lo hizo todo de la nada. No hubo algo en donde Dios dijo, de acá saquemos esto, de esta bacteria multipliquémosla, nada. De la nada, todo lo sacó Dios. Solo, entonces, los ángeles y los seres humanos pueden hacer cosas de una materia preexistente. Algo de algo que exista. Algo ya creado. Pero solo Dios puede crear puede crear el ser en sí. Solo Dios puede crear el ser en sí. Nadie más lo podría crear. Y eso es algo muy importante. Porque cuando lleguemos, o sea, si tenemos esta base, cuando lleguemos a las cosmogonías culturales de otros lugares, vamos a decir, ya sé por qué fallaron estos hombres. Porque dejaron de ver a Dios. Aquí encontramos todo. Entonces, bueno, pero la base entonces es que la creación, lo que la palabra nos dice, es que es ex nihilo, que Dios creó al ser de la nada. Él lo creó, Él creó a un ser. Esto es difícil hasta nosotros querer pensar, crear algo de la nada. No se podría, ¿cierto? Yo podría decir, bueno, y tenga nada. ¿Sí? Nada. Nada. Y de la nada no se va a poder sacar nada. Eso es algo importante. Por ejemplo, un carpintero hace una mesa, pero no crea la madera, de la cual hace la mesa. En Hebreos 11:3, bien traducido en la Biblia de las Américas, nos dice, por fe entendemos que el universo, en las Américas le llama los siglos. ¿Sí? Por fe entendemos los siglos
que en los siglos fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, de lo que es. Entonces vemos que la creación es Dios por el poder de su palabra. Este es el Dios todopoderoso que vimos en los atributos. Entonces, bien se ve la importancia de colocar cada palabra en su debido lugar. Francisco La Cueva nos habla de esto. El hermano Gino dice, del ex nihilo, eso significa que Dios no tomó nada para la materia primordial, sino que antes no existía sino solo Dios. Y por su palabra, Él dio origen a la creación. Y la creación ex nihilo aparece en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creó qué? Los cielos y la tierra. ¿De dónde? ¿O de cómo? De la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, teniendo base esta parte, la cosmogonía bíblica, aunque no lo profundizamos mucho, vamos a tener, el hermano Gino tiene una cosa que se llama un excursus, o sea, algo un poquito más profundo acerca de esto. Vamos a ver un contraste bíblico con las otras filosofías. Eso lo leímos la semana pasada, pero pues por causa de algunas palabras, pues vamos a continuar o vamos a verlo nuevamente un poquito más como desmenuzadito. Los errores de las cosmogonías seculares. Hay unos errores terribles. Vamos a ver si todos o llegamos todos a una conclusión. ¿Cuál es el error más grande de estas cosmogonías seculares? Entonces, bueno, vemos acá algunas imágenes de terribles errores, ¿sí? Por ejemplo, Darwin, que dijo que salía del mono, ¿sí? Vemos acá una imagen en donde los orientales decían que la Tierra era plana y estaba sujetada o estaba, la estaban sosteniendo dos elefantes. La tortuga. Y entonces le dijeron, ¿y los elefantes quién los sostiene? Y dijeron, pues una tortuga. Entonces ahí vemos esos errores cosmogónicos. Vemos una evolución, y la evolución no solamente del hombre, sino la evolución de la gallina, que la evolución de la gallina es que llega hasta ¿cómo se llama? Al tiranosaurio rex. A ese. Al tiranosaurio rex es este. La evolución supuestamente de la gallina llega a este dinosaurio. Bueno, entonces ahí ponemos estas imágenes para que, pues, ilustrando qué errores hay de estas cosmogonías seculares. Yo no pensé, hermano, que el diablo fuera tan rico, Bueno, entonces vamos a ver algo importante, las cosmogonías seculares. Los errores Es importante tener en cuenta que existen otras cosmogonías y que son seculares, es decir, interpretaciones paganas y filosóficas del mundo, del siglo, acerca del origen de la creación. Y entre ellas podemos mencionar las más conocidas. El hermano Gino, realmente aquí es donde yo tengo lo difícil que yo quiero como hablar, es porque lo que deseamos aún con el mismo estudio es solo dar un panorama. Nos gustaría, yo aún mismo no sería capaz de entrar a profundidad a cosas terribles, sino aún realmente deberíamos dedicarnos más al estudio de la cosmogonía bíblica. Vamos a tomar las cosmogonías seculares, que aún el hermano Gino las expuso muy sencillo, y sé que hay a veces muchas dudas, intentamos resolverlas algunas, y aún mismo sería un consejo que no profundicen tanto en estas cosas, que si quieren profundizar, pueden profundizar en Génesis. Génesis tiene una gran riqueza con respecto a toda la cosmogonía, y podemos ver en Efesios el propósito del Señor, Romanos, y en cada parte de la palabra del Señor. Entonces nuestro deseo es que no nos quedemos en estas cosmogonías seculares intentando buscar algo más, sí, y lo único que vamos a encontrar es un error. Por eso vemos que es un error. Como cuando a veces uno quiere saber cuándo un día se pasa y empieza a buscar el hombre, conocer bueno,
palpa el bueno y ya sabe que los demás son falsos. Y es correcto. Y aquí algo chévere también que se hizo, es verdad, uno coge un billete bueno, o lo que aprenden uno es a primero a coger un billete bueno y saber que cuando ya hay algo falso, uno dice, no, esto es falso. Lo mismo, aquí intentamos hacer eso con estas cosmogonías. Estas cosmogonías las resumimos, las dejamos como esto es, esta es la unión de todas estas filosofías. Y dejamos todas las filosofías no queriendo ir más allá. Tenemos más deseo de poder conocer más acerca de lo que el Señor ha creado, de su eterno poder, de su deidad. Eso es mucho mayor. Pero como estamos todavía acá y como escuchamos, tal vez como evangelizamos, pues es bueno solo conocerlas. Por eso aún les doy como un consejo de que realmente no sería bueno poder seguir profundizando más. Una de las cosmogonías, uno de los errores terribles, y esta es muy nueva, de 1800 y 1900, se llama el materialismo. Es un error cosmológico y cosmogónico. Es un error, aparte de que es del origen del mundo y de la creación, es un error terrible. Y es el de la pretendida eternidad de la materia. ¿Qué significa eso? Que la materia eternamente ha existido. Entonces, como la materia eternamente ha existido, pues está creándose propiamente de alguna manera. Ahorita vemos un poquito acerca de esto. Es un error sostener, es un error sostener que la materia es eterna. El materialismo actual, porque en estos momentos lo podemos ver en universidades y en todo lado, sostiene que la materia siempre existió. Lo sostienen autores como Feuerbach, después salió un hombre llamado Carlos Marx, y el materialismo dialéctico. La mayoría de guerrilleros lo siguen a él. Dice que Dios no existe. Entonces, Karl Marx es materialista. Entonces vamos a ver un poquito, solo un poquito acerca del materialismo. Aquí el hermano Gino toma un Feuerbach porque él es el que le siembra una base a Marx para poder decir algunas cosas. Y esto me pareció interesante, lo tomé también de algunas fuentes. Me parece interesante, aun si tal vez nosotros tenemos pensamientos de estos hombres. A veces se pueden meter en el mismo colegio, el humanismo y todas las cosas que están metiéndose y pueden llegar a esto. Entonces, Ludwig Feuerbach, que es un alemán que nació en 1804 y murió en 1872, es un filósofo, abandonó sus estudios de teología, esto es algo importante, estaba estudiando teología y se dedicó a estudiar filosofía en Berlín, junto a Hegel. Hegel tenía una posición o creó una cosa que se llamaba la dialéctica. Y esta cosa de la dialéctica decía que eran unos movimientos en donde lo que hacía era que no se podía quedar quieta la materia y tenía que haber un movimiento. Entonces ese movimiento podía ser cuando hay dos fuerzas que se están oponiendo. Entonces esas dos fuerzas que se estaban oponiendo se llamaban, puede ser bien y mal, frío, caliente. Entonces ellos empiezan a poner algo que se llama una oposición de fuerzas. Y por esta oposición de fuerzas se está moviendo, hay un movimiento eterno. Supuestamente esto es lo que se llama Hegel. Hegel, porque aquí Feuerbach estuvo estudiando estuvo junto a Hegel. Hegel era espiritualista, o sea que el centro de él era el espíritu, pero no espíritu con respecto a nosotros, sino una cosa terrible. O sea, era una cosa terrible en donde hablaba de un espíritu absoluto, en donde decía que Dios había sido emanado y que, o sea, que la creación no era de parte de que Dios dijo que la iba a crear, sino que de Dios le salió la creación y que era como una parte del cuerpo de Dios, algo así terrible, ¿sí? ¿Cómo? ¿El de qué? El de y viene también desprendido del gnosticismo. Entonces Hegel combina un montón de cosas que ahorita vamos a ver que son orientales y de filosofías y de todo,
Y Hegel entonces empieza a hablar de una cosa que se llama la dialéctica, que es una tesis, una síntesis y una antítesis. Bueno, tesis, antítesis y una síntesis. Entonces, la tesis es una afirmación, entonces pone otra que se llama la antítesis, que es la negación, y la síntesis, que es la unión de esas dos. Eso es lo que él llama. Es una cosa terrible, pero por qué hablo de esto? Porque tal vez algunos van a decir, ¿para qué es esto? El hermano Gino lo va a explicar bien, bien chévere. Pero entonces Feuerbach estudió o estuvo junto a Hegel y más tarde se opondría. Todo esto, filosofía que tenía Hegel, lo que va a hacer Marx es coger esto y hacer una negación de todo. Entonces, toda la parte del razonamiento que utilizaba Hegel, dijo, no se necesita razonamiento, sino se necesita es materialismo. Y combinó todo, hizo una cosa terrible. Vamos a continuar. Entonces, Feuerbach centró sus intereses en la elaboración de una interpretación humanística de la teología. Entonces ya no era una teología, sino más bien un humanismo. Lo que intentaba él ya era hablar más con respecto hacia la humanidad. Unas obras importantes, Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad y la esencia del cristianismo. Y su obra más destacada en la que considera a Dios como una hipóstasis del hombre. ¿Qué significa eso de una hipóstasis del hombre? Que el hombre creó a Dios. ¿En qué? En su mente. Entonces, Feuerbach es el primero que empieza a decir que el hombre, como está centrado ya en la parte humanística, dijo que el hombre había creado en su mente a Dios. Y eso lo he escuchado últimamente los mexicanos. Sí, y eso por eso. Eso fue para mantener al hombre en un estado de. Ahí vamos a ir, ahí vamos a llegar. Feuerbach es el que pone esa semilla, pero alguien que lo va a desarrollar completamente es un hombre llamado Karl Marx. Decía, el hombre crea a Dios, o sea, él decía, el hombre crea a Dios a su imagen. Eso decía Marx. Sí, por eso Marx, o sea, Feuerbach es la semilla que va a impulsar a Marx para decir todas las herejías, porque es la unión de todo. ¿Sí? El hombre crea a Dios a su imagen. Dios es un invento humano con el objetivo de fundamentar los miedos, las ignorancias que tienen los seres humanos. Dicen, ¿usted sabe cómo llegó esto? Ah, no, entonces echémosle la culpa a Dios. Eso es lo que decía Feuerbach. Ahora, la situación es que yo he estado, por ejemplo, cerca de la FARC, de varios grupos obedecidos en diferentes países, y ellos dicen lo mismo, lo que usted está diciendo. Y la filosofía central de la FARC, de grupos como, por ejemplo, en Perú, Sendero Luminoso, en México, dicen lo mismo. Lo mismo que les van a estar diciendo. Cuando uno está evangelizando a una universidad nacional, dice eso. Vamos a ver cómo después se combinan todas las religiones, porque es una cosa terrible. Entonces, afirma Feuerbach que cada vez habrá menos lugar para Dios a medida que la ciencia va avanzando y sea capaz de explicar aquello que de momento la humanidad no entiende. ¿Por qué? Porque decía Feuerbach, como llegó en esta época, tenemos que recordar que la ilustración llegó en esta época, el racionalismo llegó. Ellos están diciendo que ya, ¿quién creó el sol? Dios. Ah, no, eso no pudo haber sido creado por Dios. Entonces empiezan a intentar decir que nosotros, o que los que creen en Dios es porque le echan la culpa, como que no saben y como no saben, es Dios. Entonces todo lo que no sepa, todos los miedos, todo va a ser Dios. Eso es lo que él decía. Dios, pero las buenas, a eso sí no le echan la culpa a Dios. Entonces Feuerbach dice eso. Y dice que a medida que la ciencia va avanzando, va a haber menos lugar para Dios. 1800, 1900, la época, 1800, 1900, la época de los ateísmos, ya gracias al Señor tenemos hermanos que son científicos y que saben que la ciencia sirve para poder saber y conocer lo que Dios ha hecho. La ciencia nunca nos va a salvar ni nos va a hacer de una fe intelectual, como veíamos decir, no, pero sí nos va a ayudar a veces a comprender cuán perfecto es Dios. Eso es lo que podríamos ver. La misma ciencia una demostración real de que Dios. Una demostración. Pero lo que más tenemos para saberlo es la misma palabra del Señor.
la palabra, y volvemos a hablarlo, porque a veces quedamos como, yo no creo en esto, entonces me meto a leer muchas cosas de apologética. La palabra de Dios es suficiente. O sea, es suficiente y de ahí partimos a poder leer otras cosas, ¿no? Pero con la suficiencia de la Biblia, donde podemos entender todo lo que el Señor ha hecho. Porque uno a veces puede interesar por eso. Claro. Esto es llamativo, ¿no? Claro, esto es llamativo para muchas cosas, aún para decir, voy a utilizar esto y los argumentos y no sé qué, ¿sí? Para derribar argumentos, puede quedar metido en esa cuestión. Y el Señor guarde Delicado, nuestros delicado, corazones. guarda. Entonces, creer en Dios, dice Feuerbach, tiene una consecuencia negativa. De aquí llegó Karl Marx. ¿Qué dice? Creer en Dios tiene una consecuencia negativa. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Dice, debido a lo que hace es imponernos una moral, o sea, si nosotros creemos en Dios, debemos estar impuestos en una moral y en un comportamiento antinatural. ¿Por qué está diciendo que es antinatural? Porque nosotros deberíamos dejarnos llevar por nuestros deseos y pasiones. Romanos 1:18 nos lo muestra, que dice que Dios, después de todo esto, del 1 del 18 hasta el 32, que Dios dejó, y después de que dejó el hombre, se degeneró peor. ¿Sí? Entonces, ahí vemos ese antinatural que ellos toman, ¿no? Que el antinatural es lo que nos muestra Romanos. Dice que Feuerbach nos está mostrando que eso es una consecuencia negativa porque no nos deja satisfacer nuestras necesidades y aprovechar nuestra libertad. O sea, no nos Estas deja son hacer las- lo que se nos dé la gana. No nos deja, si nosotros creemos en Dios, sería algo negativo. Por eso, la base de Karl Marx. Esta es una base, una semilla que Feuerbach puso. Estaba Feuerbach con Hegel y Karl Marx va a tomar a Feuerbach y a Hegel, a los dos. Y más a otras combinación de Imagínense lo religiones. terrible que es esa pequeñez, porque imagine de dónde se crearon los grupos subversivos ahí. De ahí llegó todo. De ahí no solamente uno piensa que grupos subversivos, de ahí profesores del colegio han llegado a decir esto. De ahí hasta a veces nosotros tenemos pensamientos humanísticos. ¿Sí? Ahora, hay un concepto que Feuerbach empieza a plantear. Quien lo va a organizar completo es Karl Marx. Pero él va a empezar a hablar de una palabra que se llama la alienación. ¿Qué es esa alienación? Dice, alienación se denomina el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí mismo. Entonces, ¿qué están diciendo? Que usted no es usted mismo porque usted tiene a Dios. Pero si usted saca a ese pensamiento negativo, es usted mismo y puede ser libre y hacer lo que quiera. ¿Sí? Marx lo va a tomar, este pensamiento de alienación, con el amo y el esclavo. Entonces el esclavo no es una persona en sí misma, entonces como ese esclavo tiene que liberarse. Entonces, pero así como amo y esclavo, ellos van a ver también a Dios como un amo y a nosotros como sus esclavos, porque ellos siempre van a tener, por eso ustedes van a escuchar mucho los marxistas, los comunistas, acerca del proletariado, de los obreros que son la clase fuerte y de los burgueses. ¿Sí han escuchado eso? Es por esa cosa terrible, porque ellos quieren ser alguien sin saber que Dios ya nos hizo como alguien. Todo esto es porque empezamos a ver un error, que el error de estas es que sacaron a Dios. Sacaron a Dios. Entonces dice que se extraña que ha perdido el control sobre sí. En este sentido, la alienación es un proceso de transformación de conciencia que se puede dar tanto en una persona como en una colectividad. Entonces lo que hacen es que ustedes lo reprimen. Supuestamente siempre estamos siendo reprimidos y necesitamos liberarnos y entonces llega la famosa palabra anarquía. Lo vemos en cualquier parte porque estamos reprimidos y no nos dejan ser nosotros mismos. Sacamos a Dios. Como producto de la alienación, las personas se comportan de manera contraria a aquello que se esperaba de ellas por su condición o su naturaleza. Ellos están dejando es que usted
está siendo reprimido, necesita ser libre supuestamente. Por eso se han establecido códigos morales que no son lógicos, dice Feuerbach, que se establecieron códigos morales que no son lógicos, debido al ser creado de un ser que es un invento del ser humano. Todo es debido al ser creado para que nosotros seamos esclavos, para que nosotros seamos reprimidos. Este es el señor Feuerbach. O sea que Es terrible, un pequeño ¿cierto? hijo del diablo. Terrible, Tiene un buen consejero, anotar de su origen. terrible. Mejor no me lo presento. No tengo más. Llegamos a Karl Marx, porque Karl Marx es aquel que cogió todo lo de Hegel. Hegel hablaba de una dialéctica y su centralidad, su parte central era el razonamiento, algo que no se puede ver, algo más espiritual. Y Karl Marx toma todo esto y dice, no, eso no puede ser. Y lo toma al materialismo, a todo lo que yo puedo ver. Sin ver, no creer. Algo parecido al materialismo, Karl Marx. Entonces, bueno, un poquito de historia también. Karl Marx a veces se llama Carlos Enrique Marx, traducido. El 5 de mayo de 1818 nació en Inglaterra. Y el 14 de marzo de 1883 murió. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Es de origen judío. De origen judío, ¿no? Sí. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía. Aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, además incursionó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. ¿Por qué se necesita saber un poco de este hombre? 1800 es esa época del racionalismo. Todos necesitan empezar a aprender. Todos necesitan tener razonamiento. Podemos ver ese versículo claro, el de Jeremías, en donde dice que no se enorgullezca el sabio de su sabiduría. 9, 23 y 24. Que no se enorgullezca el sabio de su sabiduría. ¿Qué afirma? ¿Qué es lo que piensa? Solo vamos a tomar partes importantes. Si quieren leer un libro bueno, al Marx desconocido, de Richard Wurmbrand, que ese libro sí es más serio, porque va a hablar acerca de las cosas terribles de Marx. Afirma la única existencia de la materia. Él es el que pone ya un poco más que la materia es eterna. Por esta época también Darwin, en esa época Darwin, el que dijo que veníamos el origen de las especies, que las especies evolucionaban y que no se necesita de un creador para la existencia del universo. Entonces, Darwin dice que no se necesita un creador para la existencia del universo. Y empiezan a unirse, eso es como que se empiezan a unir todos. Y Marx, entonces, dice que la única cosa que se necesitaba para toda la creación es materia, no a Dios, materia. Ya no un pensamiento superior como Hegel, sino materia. Ya no se necesita nada más, la materia nomás. Yo nunca pensé que el diablo fuera tan bruto, hermano. Yo quería por alguien más inteligente, pero hoy creo que se pasó. Dice, las relaciones humanas son relaciones materiales. Y cuando se está hablando de esas relaciones materiales, se toma la estructura de amo y esclavo, lo que siempre van a estar hablando desde 1818 hasta el 2020. Bueno, desde el momento que empiezan a hablar. Ya no van a hablar de amo y esclavo, porque ya no hay amo ya no hay esclavitud. Ya van a hablar del hombre y la mujer. El hombre es el amo, la mujer es la esclava. Dios es el amo, los hombres son los esclavos. Entonces van a cambiarle solamente de nombre, pero es el mismo pensamiento marxista que ha llegado a nuestros colegios, a todas partes, en donde lo que empiezan a hablar es de una relación materialista y que los esclavos son los oprimidos, y al ser oprimidos necesitan ser libres, y apareció el feminismo, y apareció todas las cosas terribles que son solamente un Marx
disfrazado. Entonces, la ideología, él tomaba la ideología como un elemento muy negativo, porque la clase dominante sigue con los mismos privilegios. Entonces, ¿qué decía la ideología? Decía, la ideología fue creada por la clase dominante, para que los mismos esclavos siguieran siendo oprimidos. Entonces, él tenía muchas partes ideologías, pero vamos a tomar dos importantes. Una que es la ideología política y la ideología religiosa, que él hablaba. Entonces, en la ideología política decía que en el siglo XIX, en esa época, el hombre ha alcanzado los máximos pensamientos de igualdad y libertad. Y por eso quería empezar a hablar de un poco de esa igualdad y libertad, que ya no se necesitaba ninguna ideología superior ni nada, que siguiéramos siendo oprimidos. El propósito de todos ellos era poder hallar un lugar, tal vez yo pienso, porque a veces me pongo a leer, o cuando leí yo decía, lo que ellos querían era encontrar una satisfacción completa y una libertad verdadera, pero no de esta manera. Por eso Karl Marx tiene una cosa que es una utopía, un pensamiento que a todo el que lo escuchaba le era traído. Yo estoy oprimido, necesito ser libre, necesito una libre expresión, necesito, y al tener todo ese tipo de cosas, entonces íbamos a encontrar, si todos fuéramos libres, habría un país libre, igual, y todo ese tipo de cosas. Y esa era la utopía que él ponía, un paraíso del cual todo era separado de Dios, ¿no? Y la ideología religiosa, que es la que él más impone, y lo vemos en países comunistas, lo vimos en Rusia y en cada lugar donde siempre quieren quitar una ideología que es la ideología religiosa. Pero si fuera libre, pues debería dejarlo a uno libre creer. Sí, okay. Pero no pasa esto, porque ellos tienen una ideología más opresiva. Se dan cuenta que los más opresivos son ellos mismos. Entonces, ¿cuál es la opresión o la ideología religiosa? Ellos dicen que la ideología que permite que siga la explotación es la religión. Dice que los designios de Dios son los que hacen que el mundo sea así. Todo como está es por causa de ese Dios imaginario que Feuerbach estaba hablando. Todo eso es porque hay alguien, un amo que nos está controlando y necesitamos ser libres. Y esta es la famosa frase de Karl Marx. La religión es el opio del pueblo. ¿Qué dice él? Aquello que no permite al pueblo ver la realidad y darse cuenta cuál es su situación de explotación. Entonces, como no se ve oprimido, sino que como en Gálatas nos dice que Cristo nos llamó a libertad, vemos una libertad diferente, pero ellos piensan que tenemos que estar oprimidos para poder continuar como ellos lo piensan, ¿no? Entonces, y entonces ese pensamiento que decía que era el hombre que era que no dejaba que la gente se rebelara contra ese gobierno oprimista. No solamente en Colombia. Pero yo lo escuché en ese pensamiento que te quiero. Bueno, pero yo estamos en varios países y ellos que lo mismo. Esa es la palabra que yo uso para no creer en Dios, porque yo les prediqué a varios. Y lo primero que me dijo, no, la religión del opio de los tiempos, enseguida, yo le dije, no, el opio de los tiempos del diablo, y le voy a decir, ustedes pero me iban a matar. Y dije, Señor, se lo digo en mi corazón. Y el diablo me dijo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Karl Marx y de todos los comunistas? Desea establecer una sociedad de hombres libres e iguales y establecer una filosofía para cambios de la sociedad en el siglo, o bueno, aquí Marx en el siglo XIX, para que tenga una dignidad, igualdad y libertad. Están poniendo una ideología más fuerte para que las personas tengan que tener un mismo pensamiento como tú. Y eso es lo que lo podemos encontrar aquí, ¿no? Karl Marx, y aquí en la actualidad, ha llegado a todas partes. El nuevo comunismo, porque ya es cambiado, ya no la llamar comunismo porque a todos les gusta, esa palabra es fea, después de ver Rusia y de ver otras cosas, ya le llaman socialismo, ya le llaman progresismo, ya no le llaman comunismo porque se escucha feo, tienen que llamarle otros nombres. Ahora,
Todo esto es lo que vimos, pero necesitamos llegar ahora al contra el materialismo. El error de ellos sacaron a Dios. Ya. Eso me parecería no a lo de Dios, ¿no? Y lo que hizo fue revelarse, entonces ya hacer como, no sé, hermano, decía, un humanismo, en lo que ya solo se concentra el hombre y sacar ahí, ¿no? Parece. Ahí vemos que como Pablo, bueno, como Salomón dice, lo que fue o lo que es, ya había sido hecho. Vemos también Nimrod, alguien que estuvo en contra de Dios, que dice que fue un hombre que estuvo contra Dios mismo. Hermanito, perdón. Y también lo podemos ver ahora en las guerrillas. Porque fíjense, las guerrillas sacaron a Dios. ¿Y qué hacen? Matan. O sea, el que quiera sacar a Dios de su vida, mire cómo termina mal. Sí, algo, eso es importante. Puede que no se tenga el materialismo, pero puede tener sacado a Dios de sus pensamientos y está igual. Termina Está mal. igual. Solamente va a querer buscar una forma de un ideal diferente, pero ese ideal no se encuentra separado de Dios. O sea, quiere escaparse del Espíritu Santo. ¿Y dónde hubiera su presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Génesis, vamos a leer unos 3 versículos que son bien bonitos, que nos muestran contra el materialismo. El primero, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La materia no estaba creada. Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Veamos el propósito de lo que Dios ha hecho. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, bien claro está Dios dándole la respuesta a Carlos Más y a todos, A todos ellos, señores. a cada uno de aquellos que quiera estar separado del Señor. Y Él es antes de todas las cosas. No está diciendo la materia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sin Él no habría un ser, no somos. Y otra que es Romanos 11, que me parece hermoso. Pablo está diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A pesar de que haya un racionalismo, vamos a encontrar que hay una sabiduría perfecta y completa, que es la de Dios mismo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Y aquí nos da esto, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Vamos a ver algo al final contra el materialismo, aún con aquellos hombres prominentes delante tal vez de la misma sociedad, eruditos y todo, que van a estar, como lo dice en la Biblia, dice que toda rodilla se postrará delante del Señor. Encontramos un contra del materialismo. No podemos dejar que lleguemos al materialismo y queramos buscar más cosas, sino podemos ver en la misma palabra que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el materialismo. Encontramos otra fuerte, que esa está en la parte oriental, pero que la parte oriental ya ha llegado mucho aquí a occidental y se conoce como el dualismo. Los dualistas dicen que existen dos principios. Eso es lo que dicen los dualistas. Entonces, el dualismo, van a haber dos realidades. Entonces, hay una que son las realidades eternas. Los dualistas que piensan en las realidades eternas presentan un dualismo de espíritu y materia. Son dos principios. O sea, que eternamente ha existido el espíritu y eternamente ha existido la materia. Y como dos realidades eternas y diferentes, son dos realidades diferentes, y Dios trabajó con una materia eterna. Entonces trabajó, hizo esto, y bueno, hizo una obra. Esa es la primera dualidad. Y la otra es los principios eternos. Ya no son realidades, sino principios. ¿Cuál principio? El bien y el mal.
Y este es otro dualismo que son de principios eternos. El principio del bien y el mal, que el principio del mal es tan eterno como el principio del bien. Aquí hay uno que se llama el mazdeísmo y zoroastrismo. Es la religión de Zoroastro, la que habla del principio eterno, del bien y del mal. Es una religión que nació en el imperio persa en el siglo VI a.C., hace varios miles de años, y toda la fe del zoroastrismo se basa en la lucha entre Dios y las fuerzas de la bondad y la luz. Eso es, eternamente ha existido el mal y siempre ha habido una lucha entre blanco, negro, luz o tinieblas, o sea, una lucha. Eso es lo que creen los zoroastrismos, el mazdeísmo y, bueno, algunas otras religiones. Dualismo. Contra el dualismo. ¿Qué dice la Biblia contra el dualismo? Ambos dualismos son errores. La Biblia sostiene que Dios creó todo en el principio y a lo que iba creando decía que era bueno. Surgió que el libre albedrío de aquel querubín, Lucero, convertido luego en Satanás, fue que comenzó el mal en el universo. Jesús dijo que el diablo es el padre de la mentira y que peca desde el principio. Él es el origen de la mentira y del engaño. Satanás era un querubín creado perfecto, un sello de perfección, como lo dice Ezequiel, que se reveló. Y eso nos enseña que el mal no es un principio eterno, sino simplemente una decisión que tuvo comienzo en el tiempo sobrenatural, en el tiempo angélico, con Lucifer, Lucero, el diablo, cuando aún era un querubín. Entonces vemos que el dualismo de las dos partes, el dualismo que son de las realidades eternas y de los principios eternos, son falsos, son errores. Esos son dos. Y aquí ya vamos a ver otro que se llama emanatismo y panteísmo. Ese es otro de los errores. En el emanatismo y panteísmo. ¿Qué es el emanatismo? El emanatismo o emanacionismo, quienes sostienen que el universo es una emanación de Dios. O sea, que confunden al universo como si fuera una manifestación fenoménica de Dios. Para ellos, eso significa que cuando la divinidad comenzó a emanar su sustancia, empezó a aparecer el universo. Manifestación fenoménica de Dios significa para esa doctrina que el mundo o los fenómenos son la aparición de Dios, la apariencia de Dios. ¿Sí quedó claro un poco lo que es esa emanación, lo que emana y esa manifestación, o lo que dicen de esa manifestación es que es Dios? Entonces, confunden un versículo. Esto puede utilizar versículos, pero están confundiendo los versículos. Del emanatismo van a salir algunas religiones que conocemos hasta esta época. El emanatismo o el emanacionismo va a llegar hasta una parte que se llama la cábala. ¿Se han escuchado algo sobre la cábala? La cábala es una interpretación de los judíos mezclada con teurgias caldeas. ¿Qué es una teurgia? ¿Se han escuchado qué es una teurgia? No. La teurgia significa la obra de los dioses, o sea, como los escritos de los dioses. La teogonía son los orígenes de los dioses. Entonces, los caldeos, de la parte de Babilonia y todos ellos, tenían tantos dioses que tenían muchas teurgias, tenían sus propias teurgias, sus propias teogonías y sus cosmogonías. O sea, que tenían teurgias, tenían libros de sus escritos de los dioses, tenían las teogonías, los orígenes de cada dios, y tenían las cosmogonías, que era el origen de cómo habían creado todo. Eso era lo que tenían los caldeos. Cuando muchos de los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, se mezclaron los pensamientos de las teurgias caldeas, o sea, esos escritos, con algunas ideas hebreas. Y surgió una vertiente que se llama la cábala, o sea, es la unión.
la cual es uno de los orígenes del hermetismo, del ocultismo, de la interpretación del esoterismo, de la masonería y del rosacrucismo. Vamos a definir esas solamente como lo que es, más nada más. Yo mismo personalmente no quiero entrar en nada de eso porque realmente hay algo más importante que uno pudiera leer y conocer, que es al mismo Señor. Ese tipo de pensamiento es todo lo que se llama la cábala, es emanatista. Según el emanatismo, de la nada emanó el uno. Eso es lo que ellos piensan. De la nada se emanó algo. Y del uno se emanó el dos. Y luego emanaron los distintos poderes de la sabiduría hasta que se creó el universo. O sea, Dios no está tampoco acá. O sea, en pocas palabras, esa mentira es tan mentirosa que ni el mismo diablo que la inventó se la cree. De ahí que ellos vayan diciendo que el universo es como una emanación y tratan de describir el orden de esa emanación. Algunos se dedican a describir ese orden. De aquí emanó acá y de esa emanación apareció esto, aparece esa, como que va saliendo y va saliendo y va saliendo. Entonces, algunos tienen hasta ese mismo orden. ¿Qué fue lo que emanó primero? ¿Qué fue lo que emanó después? ¿Y qué después? Y así se va organizando los grados. Y se van poniendo los grados de la emanación. Eso es lo que habla la cábala. La cábala en el hebreo significa tradición. Es un sistema judío de ideas místicas y esotéricas. Y todo esto está basado en los conocimientos bíblicos de los judíos, pero con la incorporación o mezclas de diversas tradiciones paganas. Está formada de dos partes. La primera parte se llama Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, y que quiere decir el libro de la formación o de la creación. Eso es lo que hace la Cábala. Y es una no legítima, sino supuesta revelación de Dios a Abraham. O sea, Abraham, Dios le habló a Abraham, en la cual a Abraham se le revela por medio de letras bíblicas, de versículos bíblicos, de los valores numéricos, cómo fue el orden en que Dios comenzó prácticamente a aparecer y cómo la creación comenzó a aparecer como una emanación divina. Terrible todo lo que ellos pueden crear y escribir, ¿no? O sea, porque tienen escrito y organizado como si realmente ellos pensaran esas cosas terribles. Luego del libro que se llama Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, luego ese libro, el Sefer, que es la tradición antigua de los cabalistas, aparece en la Edad Media cristiana otro hombre llamado Moisés de León, quien interpretó el Pentateuco con ese estilo de interpretación cabalista, como la del Sefer, usando la gematría, cambiando los valores numéricos de las letras y sacando un montón de interpretaciones. Y resultaron más o menos dando una visión emanatista de Dios. Y esos escritos se llamaron el Zohar. Dos partes importantes, el Sefer y el Zohar. El Zohar es el libro del esplendor. Sumando el Sefer con el Zohar, Moisés de León recogió esas tradiciones de esas interpretaciones emanatistas y surgió lo que se llama la obra, la Cábala. El Sefer, Yetzirah y la segunda parte del Zohar, que significa esplendor. Y de esa cábala fue de donde surgieron. Ya de aquí es donde eso, esa es la cábala. Que los judíos lo tomaron de los caldeos, la unieron. Más adelante otro hombre cogió otro y hizo otra y sacó un libro que se llama la cábala. Y de ahí salieron otras cosas. ¿Qué salieron? Fue donde surgieron mezclas con el misticismo, con el juanismo, los que se llaman de la Orden de San Juan de Jerusalén, que eran los hospitalarios de las cruzadas. De ahí pasó a los templarios, que eran otra orden grande en la parte de las cruzadas. Luego los templarios huyeron a Europa y se fueron a Escocia, en donde nació el famoso rito escocés de la masonería. En Escocia, que queda cerca de la parte de Inglaterra, llegó la masonería. Más tarde surgieron los ritos de los Rosacruces con toda la posterior vertiente. Y de Inglaterra en 1800, ¿quién nació? Karl Marx. Cerquita de todas esas corrientes, ese man se unió con todo eso, de la masonería y todo Él eso. trajo todo ese, esa salsa
¿Cómo? enredo y de mentiras. Sí, porque al igual Escocia hace parte Suave. como del Reino Unido, ¿no? Porque es Escocia, bueno, algo así. E Inglaterra. Entonces casi todos ellos tienen como la misma ideología. Ideología. Entonces ahí salió uno. Entonces, bueno, de aquí vemos otro que se llama, o bueno, de la cábala salieron unos que se llamaban el hermetismo. Todo esto son ciencias ocultas. Acá dice hermetismo, es un conjunto de doctrinas ocultas. Se trata de un gnosis, o sea, de un gnosis pagano, basado en los libros que se le atribuyen a Hermes Trismégito, el nombre griego del dios egipcio, Tot, quien supuestamente procuró que los hombres alcanzaran el conocimiento y los caminos que conducen a una experiencia mística. O sea, un gnosticismo, pero con otro nombre, pero de otro dios. Los partidarios del neoplatonismo consideraban a su dios Hermes, el 3 veces muy grande, como fundador de la alquimia. La alquimia es otra, vamos a verlo ahorita, que es otra rama que sale. El hermetismo original pudiera haber sido el egipcianizante o helenístico. El helenístico es el que nosotros conocemos, que es más adelante el gnosticismo de esa época. Y la nueva era, que es ahorita, el Magino dice que no es tan nueva era, que es vieja era, porque ya eso venía desde, mire, desde Egipto y de la parte griega. Escrito en lengua griega por sacerdotes egipcios o griegos en el antiguo Egipto. Se divide en popular y en sabio, y consiste en textos mágicos, astrológicos, alquímicos y médicos. Una ciencia que pues solamente se necesita saber que es oculta y terriblemente demoníaca. Esoterismo. El esoterismo es un conjunto de conocimientos ocultos a los sentidos e impenetrable para la mente, por lo tanto difícil de entender. Entonces, si es oculto, ¿qué necesitan? Entonces, el esoterismo proviene de la combinación de la raíz griega que significa lado interior con el sufijo ismo, que se define como conocimientos del lado interior, enmarcados dentro de una serie de tradiciones, doctrinas, enseñanzas y ritos. El esoterismo es también definido como una doctrina filosófica y cuyo aprendizaje es accesible solamente a los iniciados. Si es oculto, ¿qué se necesita? Pues necesita usted supuestamente entrar a algo para poder ser revelado un poco más. Entonces, por eso tienen que hacer un compromiso, o hacer iniciado, y que es un compromiso a través de ritos o tradiciones de la doctrina. Es un pacto que dice la Pues, palabra. es terrible. El esoterismo es sinónimo de algo oculto y misterioso porque antiguamente las enseñanzas eran transmitidas oralmente y solo para los iniciados, manteniendo en secretismo. Se asocia a las prácticas de magia, alquimia, astrología, a lo esotérico, que al no tener una base en métodos científicos tradicionales, han sido considerados subjetivos y un adjetivo despectivo. Realmente no los toman como bien, los toman como brujos, magos y todo algunos. Y la alquimia son experiencias de fenómenos químicos que anteceden al método científico. Y el objetivo de la alquimia era el conocimiento sobre la transmutación de la materia mezclado con motivaciones consideradas religiosas y esotéricas, o sea, cosas terribles. De aquí es importante, aunque la contra no está acá, Colosenses sí lo tiene. Dice que en Dios, en Cristo, están todas las riquezas de la sabiduría. Dios nos ha revelado por el Espíritu Santo todas las cosas. El gnosticismo habla de algo superior, de lo cual es terriblemente mal. El Señor nos ha mostrado y nos ha revelado por medio de su palabra todo lo que Él quiere que le conozcamos a Él. Entonces, algunos tal vez intentan buscar algo más profundo o más, pues no se va a encontrar nada más. Y lo que hacen es entrar a pactos y ritos, cosas terribles con estas cosas, ¿no? La masonería. La masonería es otro de los partes ocultas, también conocida como francmasonería, y es una asociación extendida en todo el mundo que originalmente era de carácter secreto. La palabra como tal proviene del francés masón. Pero un momentico.
Viene del francés masón, que significa albañil. Y sus miembros, los masones, forman una fraternidad de carácter iniciativo. Todos los van a hacer con iniciaciones, ritos y cosas terribles. Jerarquizado, organizado en logias, como tal se declaran racionalistas y de inclinaciones filantrópicas. Y es verdad, estos son los que usted se da cuenta que son bien filantrópicos, o sea, que aman al mundo y que quieren mostrar muchas cosas. Afirman que sus objetivos son la búsqueda de la verdad, el desarrollo social y el progreso moral del ser humano. La masonería se presenta como una organización de orientación filosófica, pero en realidad tiene características de religión. Da culto al gran arquitecto del universo, por eso tiene un compás con una regla. ¿Ya han visto que es? Eso es lo que tienen los masones, que es algo así, pero es un compás intentando decir que es el arquitecto del universo. No Jesús, sino el Sí, es una cosa terrible, ¿no? Ya lo tienen para todos, pero ellos querían decir que le dan honor al arquitecto del universo. Formula sus propias doctrinas, por ejemplo, sobre el camino de la salvación, la retribución después de la muerte. Tiene su propio código moral, templos, altares, jerarquía, ritos de iniciación, ritos fúnebres, vestimentas rituales, días festivos y oraciones propias. Tienen de todo esto. Y la filosofía masona exalta la capacidad de la mente y la lógica sin tomar en cuenta la necesidad de la gracia y la misericordia divina de nuestra plena salvación. Ignora la realidad del pecado. Ellos ignoran completamente la realidad del pecado. Por lo tanto, no considera la eficacia de la cruz ni la vida en el Espíritu Santo que los cristianos recibimos en la iglesia. O sea, se podría como cerrar así, como diciendo que eso es realmente algo bien satánico. Y todo esto, digamos, por términos que a veces querían tener, esos son los masones, los templarios que también tenían ritos, todo esto viene de la cábala, que es lo que queríamos hablar. De ahí, de la cábala, de sus pensamientos judíos, con pensamientos caldeos, con todos sus escritos, empezaron a crear filosofías. El hermano Gino lo termina concluyendo bien bonito este capítulo. Y el rosacrucismo, que es el término de Rosa Cruz y se refiere originalmente a una legendaria orden, todos son órdenes secretas que habría sido fundada según la Fama Fraternitatis, publicada en 1614, el Padre Divino y altamente iluminado, nuestro hermano CR, iniciales de Christian Rosecruz, supuestamente nació en 1378. Todo eso es de esa época. Diversas organizaciones esotéricas modernas, normalmente denominadas fraternidades u órdenes, que dependiendo de la organización usan rituales relacionados, cuando menos en sus formas, con la francmasonería, o sea, ellos van unidos, eso nunca va. Reivindican ser las herederas de la legendaria Orden Rosacruz, dada a conocer públicamente en el 17. Los símbolos asociados generalmente al término Rosacruz son bastante heterogéneos, aunque normalmente en su gran mayoría suelen estar compuestos por diferentes combinaciones de una o más rosas decorando una cruz. Pero la cruz no está hablando acerca de Cristo. Nunca ellos van a utilizar la cruz de esto, sino van a hablar la cruz tomándolo como de parte humana. O sea, ellos no están hablando ni tiene que ver nada con respecto a algo de Cristo. Todo esto viene de la parte de la cábala, de los dioses caldeos con la parte de la unión judía, entonces es terrible. Algunos casos se usa una cruz envuelta por una corona de rosas, junto al símbolo puede aparecer el triángulo doble o una estrella, en otros casos simplemente una cruz, a veces dorada y con una rosa en su centro, incluso puede tratarse simplemente de símbolos geométricos como el círculo, el cuadro y el triángulo unidos en uno solo. Todo eso, esto es del círculo, del triángulo y eso también lo tienen ellos. En otras ocasiones la rosa o la cruz pueden estar adornados con símbolos cabalísticos o alquímicos e incluso por símbolos egipcios. Por tanto, podría decirse que el símbolo utilizado para representar el término Rosacruz varía dependiendo de la fraternidad que lo utilice. Estos son solamente como definiciones de aquellos que salieron de la cábala, del emanatismo. El hermano ya en su libro Demascarando PJ está muy detallado cómo sobre ellos.
ok. Hermano, y no tienen un pedacito así de información sobre lo Illuminati. No, pero es algo muy parecido. Es que, Te voy a poner un libro que tengo ya. ¿de que los testigos de Jehová? Desenmascarando a los tesoros. Desenmascarando a los testigos de Jehová. Sí. Y ahí va el hermano. Pues digamos, yo solo quería hablar, era de los cosmogonías, que son errores, pero hasta ahí porque es un tema bien pesado que no quisiera despertarles a ustedes la curiosidad. Se puede quedar uno en esa porque eso es un atractivo. Sí. Ahora, ese es el emanatismo, del cual ellos pensaban que emanaba y de esa emanación llegaba a otra emanación hasta crearse todo el universo. Y la última emanación más importante, el hombre, porque También no emanamos. puede ser Dios. O sea, también Todos, emanamos. todos son humanistas. O sea, no Todos hay papá son- ni mamá, emanamos. Emanamos todo, en la emanación. Y ahora el panteísmo, que es la consecuencia de todo esto, la mayoría de los que estamos hablando, la consecuencia o todo lo que va a llegar al final es en el panteísmo. El panteísmo es la confusión de Dios con el universo. Según el panteísmo, la creación es Dios, que el ser de la creación y el ser de Dios son uno mismo. O sea, todo lo que está acá es Dios. Todo lo que está creado acá. Esta mesa es Dios. Todo. Las uvas, la comida, todo. Todo lo que ellos piensan, toda la creación es Dios. Algunos teólogos y filósofos han tomado lo de la inmanencia de Dios, que Dios es inmanente, y lo han llevado a un extremo, queriendo decir que el Dios inmanente aparece como la creación y que la creación misma es una manifestación o aparición fenoménica de Dios. O sea que lo que vemos de la creación es Dios. Esto es lo que se llama panteísmo. Confundir el ser de Dios con el ser de la creación. El panteísmo es el error típico de todos los misticismos orientales. Toda la parte oriental, todo lo que estuvimos también hablando del emanatismo, todo lo que vimos también de los mismos que no creen, que si quitan a Dios, pues están ya separados del materialismo, o los que ponen a Dios lo ponen como la creación. Entonces, toda la mayoría llegan a esta parte. El panteísmo es el error típico de todos los misticismos orientales, de religiones como el hinduismo, que son panteístas, el brahmanismo, de la filosofía hegeliana, del que creía en todo esto, de lo cual después lo tomó Carlos Marx, de la filosofía de Spinoza, que son el fundamento del materialismo, de Feuerbach, del materialismo dialéctico de Carlos Marx y de Hegel, del comunismo y en general de ese tipo de filosofías. El panteísmo es la consecuencia y llegan hasta tal punto en donde llegan al comunismo y todo eso. Ya quitaron a Dios o lo pusieron y dijeron que todo es Dios. Esto es lo que ellos creen. ¿Creen Dios? Sí. Todo, Dios todo es, ¿sí? ¿Se lo han escuchado? Porque ellos tienen de esta manera. Esa es la consecuencia. El misticismo oriental, que es otra parte de los orientales, pero que toman también el panteísmo. El misticismo oriental, como no son trascendentalistas en su visión de Dios, o sea, ven solo la emanación de que Dios es inmanente, más no ven que Dios es trascendente, que está por encima también de todo. Entonces, ellos solamente quedan en la inmanencia de que Dios es todo, sino panteístas o inmanentistas, a extremo ellos se vuelven de esa parte. Ese misticismo es un perderse en el nirvana. El nirvana es como entrar a un tipo de iluminación. ¿Cómo? De meditación, pero profundo allá de llegar a una parte de iluminación completa. Entonces, ellos dicen que todo lo que el hombre ve es una ilusión, de que hay que perder toda ilusión de lo que el hombre ve y se quedan sumergidos en esa inconsciencia boba o inconsciencia del nirvana. Es un identificarse con ese universo, con ese sustrato del universo, con ese subfondo del ser de que ellos llaman Dios y confunden entonces a Dios con la creación en su misticismo. Pero no es el misticismo del cristianismo, que es conocer a Dios.
a un Dios que se ha revelado objetivamente y que también mora en el hombre, pero que se ha revelado como distinto de la creación, que no es la creación, sino que se ha revelado y es distinto de la creación. También con un sentido en la creación como realizador de la creación. Entonces, el misticismo oriental lo que hace realmente es decir, necesitamos llegar a la parte más iluminada porque todo esto no es real. Nada de esto es real, esto es una ilusión. Entonces, bueno, es difícil el emanatismo y el panteísmo porque eso es fuerte. ¿Hay preguntas hasta acá? Vamos a seguir en contra. ¿Tiene preguntas, hermano? Dígale, hermano, si quiere. Sí, ahí salió un particular. Hermano, Sí, hermano. hermano, Sí, hermano. hermano, por ahí le escribimos una pregunta. Ay, sí, hermano. Dice, bueno, hermano, esta ya es la parte de cosmogonía bíblica. Y esta pregunta de Génesis 1.2 dice que si en Génesis 1.2 dice que está desordenada y vacía, y en el versículo anterior dice que Dios la creó. Esta pregunta la vamos a ver cuando lleguemos a la parte bíblica. Entonces sí la vamos a tomar. ¿Listo, hermano? Pero Listo, hermano, me quedó muy claro. algo ahorita, el hermano iba a decir algo, ¿cierto? Hágale, hermano. Y ahí salen cosas muy raras, porque yo ya, digamos, el video pasado, y un señor que, bueno, no importa, el señor decía que todo era una ilusión. Entonces, que lo único que uno podía estar seguro era de la duda. Entonces, él dudaba, Es algo que sí, no él puede dudaba hacer de un segundo, todo, hombre. él dudaba de todo, y decía que hasta de su misma existencia dudaba. De cosas súper locas llegan a pensar, ¿no? De todo esto, y pues esto también viene, esto también viene como una rama de todo esto de, bueno, de todas estas cosas. De la cábala, del Sí, emanatismo. de las teogonías y teorías populares. Sí, todo esto llega de esa parte. Y algo que, ¿cómo es que se llama este? Yo me acuerdo porque ese nosotros lo vimos una vez, el que todo duda. Entonces donde dice, no, es que yo soy agnóstico. Agnóstico, que no sé. Agnóstico que y gnosis de conocer, entonces el que no sabe. Ya sabes. Entonces, ¿de qué color es azul? No sé si es azul. Puede ser un azul, pero no sé si es azul. Están tan convencidos que lo que saben es que dudan. Y es verdad. Sí, pero Es terrible. bueno, no sé, pues me parecía que eso es como es ilógico la cuestión. Claro, y lógico, claro. Porque Pero nosotros sí tenemos los sentidos porque nos están definiendo lo que estamos viendo. sí, es algo que el emanatismo y el panteísmo es como ya es partes en donde lo encontramos en todo lado. O sea, la nueva era, todas estas religiones tienen, eso por eso se ven las teogonías, o sea, la base de lo que van a creer de ahí en adelante, porque de ahí ya ellos van a creer y van a meterle, o sea, usted va a ver un gnosticismo que está unido con todo. Y uno dice, pero no es gnóstico. No, yo soy un poquito gnóstico, pero también soy hinduista, soy esto. Hasta yo una vez tenía que ir a comprar allí a una farmacia de esas naturales, una tienda naturista, y yo quería hablarle un poco y yo le dijo, es que yo estoy hablando sobre los caminos, yo soy un no sé qué. Y eso que dijo, es la unión de esto con esto, con esto. No comemos carne, pero sí comemos esto. Y empezó a hablarme de muchas uniones y todo llega a lo mismo. Ellos creen en, o sea, la teogonía o la creación de la misma cosmogonía, la creación del universo, era porque era emanado, porque Dios se manifestó, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, la mayoría de las bases va a ser eso, van a pensar lo mismo. O sea, Satanás poniendo pensamientos así. O sea, desde hace muchísimos años atrás ni siquiera había venido Jesús a realizar su obra y ya el enemigo inventaba fábulas y confusiones para que no creamos en Jesús. Mire, desde tantos años atrás. Y por eso Colosenses, cuando está hablando Colosenses está diciendo contra algunos de los gnósticos. Y por eso dice, en Cristo están realmente guardadas todas las riquezas de la sabiduría. No en otra cosa.
Dice, por eso no se dejen engañar con falsas filosofías. Con razón, en la vida ya los hermanos vienen advirtiendo esto, que ya no me estoy corriendo. Ellos están advirtiendo que cuando los libros dicen, mira, van a venir cosas, tengan mucho cuidado, firmes en el camino, para que no sean confundidos. Y hablaban también los, A nuestro tiempo, esa confusión, porque últimamente, a veces cuando yo hablo con estos chicos, todo esto que hemos hablado, yo solo he escuchado es a ellos. Y yo no he profundizado porque a mí, como tú al principio me dices, no, mejor no seguir considerando esos temas porque quedan siempre como fascinados y eso es lo que van a expresar. Gracias a Dios que el Señor nos ha guardado eso. Que realmente sí hemos recibido el consejo, no todo, pero sí estamos en el proceso de recibir lo que el Señor nos ha podido revelar y no ser confundido porque es tremendo. Cada uno con esos pensamientos, es que yo no sé si eso es rojo, como yo creo que es amarillo, como, Sí. y no, eso sería no tener una prioridad de lo que realmente somos, ¿verdad? Sí, o entonces, sea, en pocas palabras, muchísimas gracias al Espíritu Santo por su revelación y por llevarnos a la verdad, ¿no? sí, eso Porque es, si no estuviéramos en algún error de eso, no. sí, gracias al Señor Bendito nosotros sea Dios. veíamos en Primera de Juan, porque Primera de Juan es una carta apologética, Y también y en Primera de Juan dice, os escribo sobre los que os engañan. En capítulo 2, versículo 16. Juan está diciendo, os escribo sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él os enseña todas las cosas. Es importante que Juan también lo va a decir muchas veces en Primera de Juan capítulo 4, va a hablar otra vez donde dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero llega y dice más adelantico, volviendo a hablar del Espíritu Santo, pero mayor es el que está con vosotros, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Les vuelvo otra vez a decir, pero el Señor mismo debe guardarnos, porque también dijo, cuídate de ti y de la doctrina que enseñas. El Señor guarde también y nos podamos realmente encontrar la suficiencia en las Escrituras, porque lo que vamos a poder realmente hablar es acerca de la misma palabra, como Colosenses más adelante va a decir, que sean llenos de la palabra del Señor. O sea, que la llenura verdaderamente que Colosenses, que Pablo le escribe a los de Colosas, es esa llenura del Espíritu Santo. ayer estábamos hablando que y eso lo íbamos a hablar el tema el domingo, ¿sí? Que hoy sería bueno averiguar sobre los pies y no mejor averiguar quién es nuestro Señor. Claro, claro. Porque me doy cuenta con esto, no, algo muy importante, que el diablo tiene sus seguidores, sus profetas, su gente o no sé cómo decirlo, su sacerdote, y ellos, yo estoy seguro que hasta pueden dar hasta la vida por su sabiduría y todo, pero Jesús es más inteligente, tiene sus hijos, que aunque a veces andamos un poquito medio mal, pero también tenemos que predicar el evangelio y enseñar la verdad a las personas que nos necesitan. Amén. Listo. ¿Cómo es tan bueno? Vamos a ver ahora un contra de lo que vimos, ¿no? De toda esa cosa terrible contra el emanatismo y el panteísmo. La Biblia enseña acerca de Dios en relación con la creación. Dos conceptos claves que son la trascendencia divina y la inmanencia divina. La trascendencia divina significa que el ser de Dios es distinto del ser de la creación, pues el ser de Dios es propio de Dios mismo. Dios no tuvo principio, es autosuficiente, no depende de la creación, sino de sí mismo. Es totalmente excluido de Dios. O sea, entonces el ser de Dios es autosuficiente, es trascendente, por encima de toda la creación. Y la segunda parte es la inmanencia de Dios. Significa que este Dios trascendente, sin embargo, es aquel en quien la creación subsiste de él, como lo dice en Hechos 17. La inmanencia divina quiere decir que en Dios somos, que en Él vivimos, que en Él nos movemos, que Dios sustenta todo, que Dios sostiene y preserva todas las cosas y que le mantiene el ser a todo lo que existe. Es un equilibrio en donde el Señor pone la trascendencia y la inmanencia.
porque la inmanencia es que está inmanente, que no la ha dejado separado de la creación, sino que está tan cerca y tan junto a la misma creación, pero que es diferente a la misma creación. Esto es algo importante. Por eso los mismos tomaban de que Dios era todo. La Biblia enseña que la creación es en Dios y es sostenida por Dios y es de Dios, por Dios y para Dios. El ser de la creación es contingente, es decir, no es suficiente en sí mismo. No tiene el ser en sí mismo, sino que el ser le es dado por Dios, de la nada. Entonces, nosotros sí somos dependientes de Dios. Nuestra esencia no sería sin Dios. No podríamos ser si realmente Dios no hubiera hecho nada. No existiríamos. Nosotros somos dependientes. La creación es absolutamente dependiente de Dios para todo. Si leen el Salmo 104, cuando usted lee el Salmo 104, me parece tan bonito que el Salmo 104 habla de, y tú les abres la mano para que los animales coman. ¿Se han visto? Y los animales se alegran. Y ese Salmo 104 es bien bonito, porque muestra cómo el Señor realmente sustenta todo. Es una dependencia completa. Todo dependemos del Señor. Absolutamente dependiente de Dios para todo, para su misma existencia, para su continuidad. En cambio, Dios no es dependiente de nada, ni de la creación, sino que Él es suficiente en sí mismo. Entonces, contra el emanatismo, que es emana, nada que emanó, Dios es la creación es diferente de Dios, ni el panteísmo, no es que Dios sea la creación, sino que Dios es diferente de la misma creación. Entonces eso lo encontramos en la palabra del Señor. Y aquí yo quiero referirme a un término del cual vamos a unir todo, que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es el proceso mediante el cual se concilian o se amalgaman, se unen diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Pues eso es terrible. ¿Qué hace el sincretismo? Llega un misionero a musulmanes o a una parte de África, los africanos creen en otro Dios, llegan entonces, le dicen, no, usted tiene que creer ahora en Alá, pero Alá no es el de los musulmanes, sino es el mismo Dios, solamente le cambiaron de nombre. Lo que hicieron fue unir religiones y culturas, y eso se llama sincretismo, unieron las dos religiones. Entonces, lo que hay en muchas partes es partes sincretistas. El catolicismo, después de que empezó Constantinopla a obligarlos, se convirtió en una religión sincretista. Lo que decían era cambiar el nombre por Jesús, María, José y cada uno de estos, pero con sus mismos dioses. Por eso se llama sincretismo. Unieron todo esto. Y no solamente la parte católica, sino muchas cosas. Aún el Señor, por eso es necesario leer la palabra y que el Señor limpie cada vez, porque hay cosas sincretistas que nosotros podemos tener. Uniones de lo que nuestros familiares pensaron y dijeron y lo pusimos ahí. Algunos hasta podrían pensar, no, pues sí, cuando yo sea reencarnado. ¿Qué están creyendo? ¿Qué están pensando? ¿Sí? Pero el Señor, por eso vemos versículos clavos, como el hermano Augusto le gusta decirlo cada rato. Hebreos 9, donde dice, de tal manera que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. No hay encarnaciones ni nada, pero el sincretismo, esa es la unión de muchas cosas. Entonces, eso es el sincretismo, unión de mentiras. Unión de religiones, porque a veces puede ser que tal vez usted esté conociendo al Señor y empiece a meterle cosas así. Por eso es tan importante, y yo lo digo porque a mí me interesaban mucho las comunidades indígenas, y es tan importante primero saber qué cosmogonía tienen ellos, qué creen ellos. ¿Por qué? Porque si ellos creen que ese árbol se llama Euma, y yo digo, ¿quién es su Dios? Y ellos dicen, mi Dios es Euma. Yo le digo, ya no le llame Euma. Dios es Jesús.
y empiezo a unirlos, yo estoy creándoles a ellos otra nueva religión, porque no conozco realmente en quiénes están creyendo ellos. Uno como creyente puede tener ese tipo de cosas aún empezar, sabiendo que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús, ¿sí? Que nada podrá separar el amor de Dios, cosas así podemos, a veces tuve una escalera, he visto a mi hermano, y no paso por debajo de la escalera, o sin un gato negro, son cosas así, unos peticistas, que aún todavía en nuestra vida están y sobresalen. Y eso me acordaba yo de esa cuestión, de hacer la hermana, digo, eso está bien, me toca explicarle a los hermanos. Un día fui a una casa y claro, había la familia, ¿no? Pero en la casa. Y había una hermanita y queríamos compartir la palabra. Entonces le digo, hermana, por favor, subite y compartamos un versículo, ¿no? Y oramos. Y ella sacó la Biblia por allá abajo, encima del escaparate. Espera un ratito, ¿no? Y en vez de pasármela, me la va a pasar así. Y empieza. Yo la miro. Y empezaba así. Y hermana, ¿qué está haciendo? No, para que me guarde Dios. No, o sea, Sí, cosas que es necesario poder, pero eso podemos ver que es la verdad, dice como Jesús dijo, y conoceréis la verdad os hará libres. Entonces, bueno, de todas estas sincretismos también apareció una teología, porque se van creando, las religiones paganas y filosofías actuales se infiltran en ciertas teologías. Y una de esas es la teología de la liberación. Esa famosa teología de la liberación, ya hablaron acerca de los guerrilleros y todo esto. La teología de la liberación, cuyo sistematizador es el peruano Gustavo Gutiérrez. En esa teología, el Dios de Gustavo Gutiérrez es el Dios de Hegel. O sea, lo que Hegel creía. Perdón, Gustavo Gutiérrez no era uno que decía que él era es un sacerdote, creo que es, pero ellos salió a hacer la parte como Camilo, ¿cómo es? Camilo Torres. Porque o sea, tiene una foto del muchacho y un día me dice, no, es que este es Dios, este es para... Y yo digo, a ver, hermano, no, yo tengo una foto de Dios y un anciano, no, por allá, Dios lo bendiga. Una persona de campo, no, este es mi Dios. A ver, déjenmelo ver. Yo tengo una foto de Dios, va, me la presta. Hombre, no, un hombre todo feo, así con barba, le digo, Dios mío, pero si este es Dios, no, hombre, no creo en ese porque tan feo, hombre. Y había, me dice, no, él es peruano tal, porque dice Gustavo Gutiérrez. Que vino Jesús, o sea, una historia. Sí, son cosas terribles. El Dios de Gustavo Gutiérrez es el Dios de Hegel, o sea, acá nos va a decir un espíritu absoluto, como si fuera una sustancia que está en evolución mediante la dialéctica o la lucha de los contrarios. Entonces, la lucha de los contrarios, que es, por ejemplo, la del bien y del mal, y que por esa lucha empieza a moverse. Entonces, es ese constante movimiento de lo que hay, de lo cual hace que Dios, o el Dios de Hegel, ese espíritu absoluto, sea que pueda seguir creciendo. O sea que como no es un Dios absoluto que va a seguir creciendo, no van a encontrar nunca un Dios que es completo, que es eterno, que nunca cambia, nunca van a poder ver a un Dios inmutable porque pues si está en completo movimiento, llega ahorita, entonces va a haber una cosa terrible. Necesita Dios de nosotros para Hegel, Dios necesitaba de nosotros para que nosotros pudiéramos engrandecerlo y él pudiera seguir creciendo. Algo así terrible, ¿sí? Gracias a Dios por nuestro Dios también. Evolución mediante la dialéctica o la lucha de los contrarios de la tesis y de la antítesis y de la síntesis, que eso es la dialéctica. De esa sustancia va evolucionando Dios mismo hasta que Dios va tomando conciencia de sí mismo. Ese es el panteísmo, el Dios de Hegel. Y esa es la concepción que subyace a la teología de la liberación en el concepto de Dios en la teología de Gustavo Gutiérrez. ¿Sí ve cómo empieza a unirse esas filosofías? Quien no es el único, pero sí es uno de los principales y primeros promotores de esa doctrina. Otro que es Camilo Torres, que es otro sacerdote que va a hablar de esta teología. Esos teólogos de la liberación dicen que Dios está en la creación. Dicen que Dios está
en los pobres, porque quien sirve a los pobres está sirviendo a Dios. Es un sentido, en un sentido los pobres son creación de Dios y existen en Dios. Y los ricos también, y todo el mundo, y en todo el universo. ¿Y qué podemos encontrar a Dios a través de la creación? O que la creación por lo menos en parte da testimonio de Dios y toman como ejemplo la palabra en Romanos 1:18. Mire cómo se utiliza este mal versículo para utilizarlo en la teología de la liberación. ¿Qué dicen? En el versículo 1:18 en adelante, diciendo que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero no quiere decir, o sea, lo que ese versículo no quiere decir, eso que la creación misma sea Dios, no está diciendo eso. Pero los de la teología de la liberación creen que la creación misma es Dios, sino que la creación es una obra de Dios y como tal habla del creador que la hizo, al cual hay que darle la gloria y no a la creación, porque Romanos 1 va a decir que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de algo que es corruptible, ¿cierto? Entonces, mal interpretado y pues una teología de la liberación. De ahí quieren ayudar a los pobres y pues ahí ya aparece toda la parte comunista, la parte guerrillera, en donde tienen una teología que es la de la liberación. Ya vimos todos los errores que pueden haber. Ya vimos cómo el sincretismo y cómo todas las cosas pueden unirse. ¿Cuál es el fin de todos estos errores? En Proverbios 14:2 nos lo dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, el fin de todos estos errores, es camino de muerte. Ese es el fin. Todos aquellos separaron, quitaron a Dios mismo o lo pusieron realmente como ellos querían, pero no le dieron la gloria a Dios. Por lo cual Dios los dejó para que pudieran hacer. El Señor nos guarde y guarde a cada joven, cada niño también, porque cuántas cosas del mismo colegio pueden llegar a hacer daño. Cuánto humanismo hay en el colegio. Cuántas filosofías que empiezan a crearse y a unirse con todo lo mismo y después ya termina uno creando otras cosas, ¿no? Nosotros como hombres, engañosos es el corazón del hombre, así que cualquier hombre puede crearse su religión y lo pueden seguir todo. Espíritus Acá nomás, por engañosos. ejemplo, en Argentina, Maradona, que es un hombre tan conocido, tiene su iglesia, le llaman la iglesia maradoniana. Hace muchos años atrás tenía 25.000 miembros. Entonces, mire, Tiene el 25. Padre Nuestro maradoniano, o sea, los 10 mandamientos maradonianos. Terrible, pero se da cuenta cómo es engañoso es el corazón. Y el fin de eso es muerte. Entonces, el fin de esos errores. El fin de esos errores es que se deshacen de Dios y se quedan con la creación. Y es precisamente lo que acusaba San Pablo en Romanos 1:18. Ahora sí vamos a leerlo como lo dice la Biblia. Y siguientes, cuando dice que los hombres están sin excusa porque no reconocieron al Creador, sino que le dieron la gloria a la creación, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios es la sustancia del mundo. Cuando ellos ven un cuadrúpedo, para ellos es una manifestación de una sustancia divina, porque no hacen diferencia entre el ser de Dios y el ser de la creación. Entonces, pues el fin, se deshacen de Dios y llega entonces el marxismo en donde dice que estamos oprimidos y que necesitamos quitarnos esa imaginación de lo que es Dios y lavarle la mente, matar a personas solo porque no creen, porque están impidiendo en que puedan ver esto. Y esto es la religión del anticristo. Porque Toda esta unión de todo. hace un par de años en Perú está el Sendero Luminoso, que es la guerrilla. Llegaron a un pueblo pequeño y había un culto evangélico. Entonces, claro, todos armados en una iglesia evangélica que tiene una Biblia, hermano.
Todos los guerrilleros entraron al culto y le dijeron, bueno, todos los que crean en Jesucristo, quédense ahí sentados y los vamos a matar. No, no, todos los que creen en Jesucristo, quédense, salgan afuera, porque los vamos a matar. Y a todos los hermanitos, le dijeron, ¿no? Todos los que no crean en Jesucristo, que no sean capaces de dar la vida por Jesucristo, salgan afuera los que no creen en Jesucristo y los que creen en Jesucristo y quieren dar la vida por Jesucristo, quédense ahí, porque nosotros somos guerrilleros y damos la vida por nuestro ideal. Entonces, vamos a matar a todos los que son mentirosos, que no son capaces de dar la vida por Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Pues muchos hermanos con el miedo se salieron. Y que los mataron a todos los que no dieron la vida por Jesucristo. Y a los que daban la vida por Jesucristo los dejaron vivos. Y vinieron, esto pasó en la vida real, vinieron y le dijeron, a ustedes lo dejaron vivos, ¿sabe por qué? Porque ustedes son verdaderos cristianos, porque dan la vida por su ideal, Jesucristo. Listo. En el nombre. Sí, es terrible como ellos piensan que quieren ser libres, pero oprimen más. ¿Sí? ¿Se han visto? Hay una opresión mayor. Y el hermano Gino, un resumen bien chévere, me gusta, dice, esto lo encontramos en el libro, la mayoría de partes también. Dice, todo eso fue pasando a la filosofía y religiones griegas, después a los romanos, al mitraísmo, y a esa mentira es la base que está detrás de un montón de filosofías, todas esas cosas. Ponemos nuestros ojos en la Biblia, la palabra de Dios, y en el capítulo 7 del libro profeta Daniel aparecen las bestias reveladas por Dios. La primera bestia, Babilonia, aparece en la figura de un león alado. La segunda, Medo-Persia, como un oso. La tercera, Grecia, aparece como un leopardo alado con 4 cabezas. Y en Apocalipsis capítulo 13 aparece en la bestia final y dice que tenía boca de león, cuerpo de leopardo y pies de oso. El conjunto de esas 3. Y eso significa que lo que Daniel estaba separado, que lo que en Daniel estaba separado, en Apocalipsis está reunido. O sea que toda esa tradición hermética, todas esas cosas unidas, esa tradición religiosa, incluso política de la antigua Babilonia, que estaba representada por el león, de la Medo-Persia, que estaba representada por el oso, y de la Grecia, que estaba representada por el leopardo, es la que aparece en la bestia de Apocalipsis 13. Entonces, todas estas religiones, todas esas cosas, lo que vemos. Vemos al león alado, que es la de Babilonia, toda la parte de los caldeos, todas las teogonías y teurgias, todo eso que estaba, pero ahora vemos la unión también del oso, de Medo-Persia, que también, y la del leopardo con sus 4 cabezas, que es la parte griega, que los griegos son los macedonistas y todo esto que lo podemos ver, filosofías y todo esto, vemos la unión nuevamente en estas 3 partes, ¿cierto? El eclecticismo de aquellas antiguas civilizaciones, Babilonia con todas aquellas teurgias caldeas, que luego se metieron en el judaísmo a través de la cábala, Media y Persia con el panteísmo y dualismo, lo que vimos ahorita, ¿sí? Y luego la organización del imperio griego con sus filosofías y paganismo, todo eso aparece en la bestia final, mezclado, y eso significa que la evolución de la llamada civilización humana, con todo ese montón de bestias, se ha mezclado entre sí y aparece en la bestia final, con cuerpo de uno, con boca de otro, con pies de otro, y eso lo mezcla el eclecticismo de todas las filosofías antiguas, de donde vienen de una interpretación cosmogónica y teogónica equivocada, con un origen de la creación equivocado. O le atribuyen eternidad a la materia, o atribuyen 2 principios eternos del bien y del mal, o el espíritu y la materia como los gnósticos, los maniqueos, o como los persas del mazdeísmo, el dualismo, o aparece también el emanatismo de la cábala con los famosos sefirot, y prácticamente hoy día se están mezclando con el evolucionismo. Todo eso ahora está mezclado con el evolucionismo. ¿Qué queda? La bestia unida de todo. La gran bestia en donde tiene su cuerpo de leopardo, su cabeza de león y sus pies de oso.
O sea, en pocas palabras, la bestia va a ser una mezcolanza de todas esas mentiras y de todas esas... Pues no va a ser, religiosidades. ¿cómo? Un sincretismo completo. No, no va a ser, ya está haciendo. Porque un Marx ve todo esto ya tiene la unión de muchas partes. Entonces acá, digamos, está la figura, por si acaso, de las tres partes. De todas Y lo duro que ha trabajado, porque desde tantos años ya lleva hasta avanzar hasta Entonces ahí vemos cómo el Señor ya nos advierte de lo que por eso dice que es necesario que el Señor nos guarde y podamos continuar. Las conclusiones, o lo que el hermano Gino habla para centrarlo, es cosmología. Estamos viendo las cosas terribles, pero la cosmología es la bíblica, el inicio. La creación es un acto voluntario. ¿Se acuerda que vimos en la teleología que del beneplácito de Dios, del buen propósito de Dios, es un acto libre de Dios? La creación no es necesaria. Dios es suficiente. No necesita nada más. Dios es suficiente. No es necesaria para Dios. La creación no es Dios. Es una obra de la voluntad, del amor, del deseo de Dios. Si existe la inmanencia divina, eso significa que todo esto es en Dios. Es por Dios y que es gracias a Dios que Él lo sostiene todo. Pero hay más de eso. Antes de la creación estaba Dios y no había creación. Eso nos dice que la creación no era necesaria a Dios y ya existía Dios, el trino Dios, el Dios eterno que existía sin necesidad del tiempo. Cuando no había tiempo, en el eterno presente de la Trinidad no había otra cosa, solo que Dios conocía que iba a crear el tiempo y que iba a hacer la creación y lo decidió con su voluntad y lo ordenó con su palabra. Y de ahí comenzó el tiempo y la creación simultáneamente, y la creación comenzó a hacer de la nada por la palabra de Dios, de palabra del Dios Trino. Esa creación tiene un ser contingente que se lo debe a Dios y que si Dios se lo sustrae desaparece, pues la creación no es dueña de su propio ser. Esa es la parte que encontramos en la cosmogonía bíblica, en donde todos nosotros dependemos, aunque Marx no quiera depender, depende. Si el Señor hiciera así, ya. Aunque cualquier persona, aunque nosotros mismos quisiéramos pensar que no, somos seres contingentes en donde somos en Dios, en donde encontramos nuestra identidad verdadera, identificación en Cristo mismo. En nada otra cosa vamos a encontrar. Esas son las... En pocas palabras, se podría decir que la creación fue un acto meramente del gran amor de Dios hacia nosotros. Un regalo que Dios nos dio. Beneplácito. Un regalito de... Propósito del Señor. Yo sé que hay muchas preguntas, hermano, y perdón por la hora, pero estaba un poco la cosmogonía, hermano. Si quieren, entonces pueden hablar, hermanos. tan buenas que les falta. Para mí. ¿Y qué lo pagó? Esto es una... Hermanos, no sé si alguien más gustaría compartir algo. Un par de frambuesitas. No escuchamos. No, azúcar pulverizada. No, no soy pecuno. Una así, mira. Una así encima de la otra. Las frambuesas. No. Las que te gustan a ti, Cristina. No. ¿Cerezas? Frambuesas. Las que son huecas por dentro. Frambuesas. Esas. Y azúcar pulverizada. Uf. Pero yo la fui a decir que y resultar mejor de quitar el error. No, ¿cómo resultó eso? Con lo que el Señor ha dejado su palabra. Es la única manera. Que ya que fui hasta el hermanito de Diego, el pequeño, todos trabajando allá. Estaba Cristian,
Salomé, Yo dedico más tiempo. hermana Carolina, Yo fui a Jonás y pues, el hermano Pablo, el hermano de Diego. estudió la verdad. Yo haría eso también, o sea, yo personalmente, el hermano Augusto dice que pues no buscaría tanto, yo también haría esa parte. Yo, o sea, yo encontraría un poco de, o sea, si yo quisiera investigar, el hermano Gino cuando habla acerca de este tema, a veces es bueno utilizarlo de apologéticas serias, una apologética de Norman Geisler, una apologética espera a ver cuál más, de Josh McDowell, de Rabí Zacarías, de hermanos que son serios y que tal vez el Señor les dio todo eso para yo no tener que volver a inventar la rueda. ¿Sí me hago entender? Si ya está, pues realmente yo me pongo a buscar lo que dicen ellos, si quisiera uno investigar un poco más no entrar como aquellos que entran por allá y pues terminan, como lo dice, como lo dicen hebreos, se extravían. Claro, Porque extravían de la dice verdad. estemos atentos a las palabras del Señor, que es lo que necesitamos nosotros, las palabras del Señor, porque en algún momento A cualquiera le fascina. Y por eso es que el mundo que no conoce al Señor está fascinado, pero en algo mentiroso. claro, entonces a esa parte, entonces, pues importante, y que sí, lo que dice el hermano Augusto, que yo estaría estudiando un Amos, yo también, hermano. Podemos dedicarnos a estudiar la palabra del Señor, porque en Él encontramos todas las riquezas de la sabiduría. Es sabio para el hombre, como en Proverbios dice, que venga hacia la misma. Los simples nos llaman, a los mismos, vengan acá. Entonces, realmente es bueno la cosmogonía de esta parte no sería, no sería tan importante como encontrar ahorita la cosmogonía bíblica, de la cual uno puede gozarse, de la cual uno puede ver el eterno poder de Dios, del cual uno puede ver su eterno poder y deidad, su amor, de uno va a encontrar su perfección. En eso uno puede más deleitarse, pero es necesario también ver, el Emagino lo hace también, ver esta parte, pero yo personalmente se los diría también a todos como no sería bueno llegar más allá. Dedicarle tanto tiempo a la mentira. En cambio a Génesis uno puede dedicarle completamente mucho tiempo. A Génesis 1:1 nomás. A Génesis 1:2 dedicarle mucho tiempo. A esa parte sí uno puede dedicarse. Entonces, bueno, hermano. Listo. ¿Hay más preguntas, hermano Jimmy, hermano Cristian, hermano Héctor? ¿O algo más para añadir o algo para...? Yo quiero, en realidad no una pregunta, sino agradecerle mucho a Dios, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad. Entonces, por habernos hecho libres, que nos libró de toda esa, ¿cómo diríamos? De una palabra que no sea, gracias, hermanito, de toda esa confusión que desde el comienzo ha inventado el diablo para apartar a nuestro grande y amado Jesucristo, ¿no? Porque nos ha guardado y nos ha cuidado la verdad. Y qué lindo aprender todas estas cosas, ¿no? Me doy cuenta y digo, no, pero qué maravilloso es que nosotros con nosotros nos guarde, dice que aún nosotros durmiendo el Señor nos está enseñando, nos rocando ahí. Tú dices, yo estoy cansado, mi oré, pero el Señor misericordioso. Hay que quitarle toda la gloria y toda la honra. No merece. Gloria a Dios. Y perdón, ya es lo que ustedes estaban diciendo, que no era muy bueno